Pero muy buenos días, que el Señor les bendiga. A los que no había saludado antes de empezar, qué bendición tenerles en este lugar en esta mañana. Les decía al principio a los que ya habían llegado que este es un día maravilloso, es un día para nosotros también celebrar lo que el Señor ha hecho por cada una de nuestras vidas. ¿Usted lo puede creer? Amén. Dígale ahí al que está a su lado, Él resucitó. Vamos, dígale, pero dígale convencido, dígale, Él está vivo. No diga el man está vivo, no, Él está vivo. Amén, y de eso es que quiero hablar en esta mañana. Quiero hablarles de 3 verdades que están ahí en el capítulo número 24 del Evangelio según Lucas. 3 verdades que sirven para nosotros hoy en día. 3 verdades que la palabra trae para nuestras vidas y para que nosotros estemos convencidos de que lo que el Señor ha hecho por cada uno ha sido algo maravilloso, ha sido algo grande. Cada que viene esta época, para mí realmente eso me llena de alegría. Yo veo gente, esta semana salimos y vimos algunos flagelándose, llorando, en fin. Y la verdad yo dije, no, yo estoy feliz. Primero porque el Señor me dio salvación allí en la cruz del Calvario. Segundo porque Él no está muerto, Él está vivo. Él no estamos cada año celebrando esa resurrección. No, Él está vivo y Él está aquí en medio de nosotros. Amén. Entonces qué bueno que usted haya podido estar en esta mañana aquí. Y yo quiero que usted nuevamente, sé que nuestro amigo Dante nos está viendo, pero nuevamente voy a decir, no atento contra la inteligencia de ustedes, pero yo quiero que usted le diga a la persona que está ahí a su lado, Él está vivo. Dígaselo convencido, Él está vivo. Y acompáñeme ahí al Evangelio según Lucas capítulo número 24 y vamos a leer los primeros 12 versículos. Ya este es el último capítulo del Evangelio según Lucas, donde habla de la resurrección de Jesús. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, ¿qué les parecía? Les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de todo lo que había sucedido. Amén y amén. Él está vivo. ¿Usted lo puede creer? Él está vivo, Él está hoy con nosotros, Él está en medio de nosotros, Él está ahí en tu vida, Él está acompañándote en toda circunstancia. Él, cuando se fue, nos dejó a su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos acercarnos aún más a Él, para que pudiéramos decirle: oye, lo que a mí se me olvide, tú me lo vas a recordar. Y esta es una de las cosas
que el Espíritu Santo quiere recordarnos a nosotros en esta mañana, que el Señor está vivo, Él no está muerto, Él vive para siempre, Él sigue siendo el mismo de ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por siempre. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido como el peso de esa despedida final, cuando uno queda ahí como con una sensación de vacío, uno queda con esa sensación de que algo precioso se ha ido y no va a volver. Y yo quiero decirle algo, la historia de la humanidad siempre va a estar marcada por las pérdidas. La historia de la humanidad está marcada por sueños que han sido rotos. La historia de la humanidad, tenga presente esto, está marcada por la certeza de la muerte. Alguien decía que lo único fijo que uno tiene en esta vida es la muerte. Eso es lo único que nosotros tenemos fijo. La historia de nuestra vida está marcada por eso. Ahora, estamos en una escena donde los seguidores de Jesús estaban viviendo esa oscuridad, aquel viernes sombrío. Vieron a su maestro, el que les había traído esperanza, el que les trajo sanidad, el que les había traído vida. Ahora lo estaban viendo ser arrestado, ser torturado, ser crucificado. Estaban viendo cómo perdían a su líder natural. Las expectativas de estos discípulos en aquella ocasión se hicieron añicos, se desperdigaron por todos lados. Su esperanza fue sepultada en una tumba que sellaron. Pero yo quiero decirle algo, este no es el final de la historia, y eso es lo maravilloso. Yo me imagino al enemigo diciendo, bueno, hasta aquí llegaste, ya te colocamos ahí en esa tumba, una piedra pesada, pero el Señor Jesús resucitó tal como la palabra lo había prometido. Al tercer día se levantaría. Hoy nosotros no estamos aquí reunidos para lamentar una pérdida. Hoy usted ha venido hasta este lugar porque nosotros lo que estamos haciendo es celebrar la victoria más grande jamás conquistada, que es la resurrección de Jesucristo. Y yo lo sé, estoy seguro de eso, que ese es el dogma central del Evangelio de Jesús. Yo sé que ese es el dogma central, pero yo quiero que usted y yo vayamos más allá de un simple dogma religioso y que más bien nosotros miremos este acto como un grito de esperanza que ha atravesado los años, los siglos, una luz que empieza a disipar la oscuridad que había en nuestras vidas. Por eso les dije al principio, yo quiero que a través de este pasaje usted pueda conocer estas tres verdades que van a ser importantes para su vida. Si usted logra colocarlas en su corazón, yo le puedo asegurar hoy 100% seguro que su vida no va a volver a ser la misma. Usted no va a estar pensando ahí que ya Jesús se murió, que ahora qué hacemos, que quién sabe quién será el que nos va a ayudar. No, Él está vivo. Y esa tumba nos está hablando estas tres verdades en el día de hoy. ¿Usted está preparado para esto? Bueno, número uno, la primera verdad es que hay una tumba vacía. Vea, han salido cualquier cantidad de doctrinas erradas, equivocadas. La gente habla de Buda, la gente habla de Mahoma, la gente habla de todas esas situaciones o personajes de la historia. Y yo quiero decirle algo, ellos fueron a una tumba, ellos también murieron como murió Jesús. Pero si tú vas a la tumba de ellos, allá vas a encontrar los restos de ellos. Pero si tú vas a la tumba de Jesús, no vas a encontrar absolutamente nada, porque Él resucitó y Él es el único Dios verdadero. Y la tumba vacía nos está dando una verdad. Dice el pasaje en el versículo 1 al 3, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que ellas habían preparado. Así termina el versículo 23.
porque el día de reposo vino, no pudieron ungir el cuerpo de Jesús. No lo pudieron ungir porque ya era el día de reposo, lo bajan de la cruz, ya se aproximaba la hora de acercarse o la hora de estar en el día de reposo, y por eso lo envolvieron en esos mantos o en esas sábanas y lo llevaron allí a la tumba. Las mujeres madrugaron el domingo, fue a poder ungir ese cuerpo para la muerte y para la sepultura. Después les explico por qué fueron las mujeres. Porque realmente para los judíos es un acto de impureza acercarse a un cadáver. Sin embargo, ellas se levantaron para ir a ungirlo. Por eso les digo, después les explico. Eso es una prédica para otra ocasión. Pero fueron las mujeres. Y hace un tiempo hablaba con un amigo y entonces él me decía, no, es que las mujeres no deben predicar la palabra. El apóstol Pablo dijo que la mujer debía callarse y preguntarle a su esposo en la casa. Y es que a veces no miramos los contextos, ¿no? Le dije, oye, y cuando yo leo la Biblia, yo no sé por qué encuentro que la primera evangelista fue una mujer. Y para colmo de males, una mujer samaritana. Y quiere que le diga algo más que no la calificaba, que le dijeron, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Pero esa mujer samaritana fue la que bajó y le dijo a la gente, Juan capítulo 4, les dijo, mire, allí encontré a uno que me ha dicho todo lo que pasa en mi vida. Y esa fue la primera mujer que predicó. Las que fueron al sepulcro y trajeron las buenas nuevas de la resurrección de Jesús fueron las mujeres. Pero bueno, esa es harina para otro costal. Yo quiero es que usted imagine la escena por unos segundos. Un grupo de mujeres con el corazón apesadumbrado por la pérdida se dirigen a esa tumba ese amanecer. Su intención era ungir el cuerpo de Jesús. Su intención era realizar esos últimos ritos del duelo. Pero al llegar se encuentran con una sorpresa impactante. De hecho, la palabra dice en los otros evangelios que ellas inclusive, el evangelio según Marcos dice, iban pensando quién nos va a mover la piedra. Ahora, no era una piedra pequeña, ¿no? Los sepulcros de esa época no son como los de ahora, que eso es una cajita ahí chiquitica donde lo echan a uno y ya, chao. No, los sepulcros en ese entonces era, imagínate, una especie de cueva y las puertas eran unas piedras inmensas las que tapaban esos sepulcros. Y ellas iban pensando, vamos a hacerlo, pero oiga, ¿y quién nos va a mover la piedra en aquel lugar? De hecho, ellas llegan, encuentran el sello romano intacto. ¿Quién podría haber movido una piedra tan grande? La otra pregunta, y bueno, ¿y dónde está el cuerpo? Y de hecho han surgido cualquier cantidad de teorías, porque algunos dicen fue que el cuerpo se lo robaron, fue que las mujeres ese día se equivocaron de tumba, fue que lo escondieron, es que es una mentira, tantas cosas que usted hoy en día puede mirar en el TikTok. Pero no le crea al TikTok, créale a lo que dice la palabra. Jesús resucitó. La tumba de Jesús está vacía. Los hechos hablan por sí mismos. Los evangelios nos relatan los testimonios de aquellos que vieron esa tumba vacía. Y más importante aún, nos relatan los testimonios de aquellos que se encontraron a un Jesús resucitado. La tumba vacía no solamente habla de la ausencia de un cuerpo, no, la tumba vacía nos está hablando de una promesa que se cumplió, que el Señor Jesús la hizo. Él dijo que Él iba a resucitar al tercer día. La tumba vacía es una prueba irrefutable de la veracidad de la palabra de Dios. Cuando Él dice algo, eso se cumple. Y Él dijo al tercer día va a resucitar, y así mismo sucedió. La tumba vacía, amada iglesia, es la confirmación de que la muerte
no tuvo la última palabra sobre Jesús. La tumba vacía es la confirmación de que Jesús venció aún a la misma muerte. La tumba vacía es la que hoy nos está diciendo: ese mismo que venció a la muerte quiere caminar contigo a tu lado. Nosotros le hemos cerrado la puerta. Nosotros somos los que pensamos que la tumba vacía es solamente un hecho histórico. Es algo fascinante para recordar, y qué bueno que sigan celebrando Semana Santa, porque entonces así vamos a seguir teniendo días festivos todos los años. Sí, en Japón no hay festivos, en Japón no celebran Semana Santa, en Japón no hay lunes festivos como acá. Aquí todos tenemos un santo de la devoción, porque está el día de San José. Bueno, ese es más ignorado que cualquier otro, porque supuestamente es el día del hombre, ¿no? El día de San José, el día de yo no sé qué. Pero mira, ese grito silencioso de la tumba vacía no es otro que un grito de victoria sobre la muerte. Es un grito de victoria de la esperanza sobre la desesperación. Pero nosotros siempre estamos desesperados, y yo quiero decirte, no es malo. La semana pasada hubo una ponencia y me dijeron que hablara algo acerca de la desesperación, que por qué nosotros siempre en la alabanza estamos cantando que hay una nueva temporada, que por qué nosotros en la alabanza no podemos cantar que hay algo que nos está sucediendo aquí dentro del corazón. Y tú vas a los salmos y hay salmos, por ejemplo, el libro de las Lamentaciones, son cánticos, y son cánticos lamentándose. La diferencia, dije en mi ponencia, es que en el libro de las Lamentaciones el pueblo se lamenta por haber pecado, y reconocen que la mayoría de cosas que les están sucediendo es porque ellos han pecado contra Dios y han desobedecido. Usted puede llorar. Y sabe algo, le estaba comentando a Juan Carlos ahorita antes de empezar, no sé, el cantante que se murió allí en la discoteca, vi una partecita del funeral y su hija dijo algo que fue lo único que se me quedó grabado. Dijo: nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Y yo dije, estoy de acuerdo con eso. Casi que me bautizo. Sí, porque eso era lo que hacían los filósofos. Alguien decía: yo solo sé que nada sé. Y yo estoy de acuerdo con eso. Bautíceme que yo quiero ser su discípulo. Y yo dije, estoy de acuerdo con eso. Nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. No quiere decir que no lloramos. No quiere decir que esta gente que seguía a Jesús en esa época no se sintieron mal. Mire, todos volvieron atrás. Todos quisieron regresar a lo que estaban haciendo antes. Ellos dijeron: aquí se acabó todo. Yo no sé cuál circunstancia te ha puesto en las mismas condiciones de aquella ocasión viendo a Jesús en la tumba. Yo no sé cuál circunstancia te ha hablado durante los últimos días diciéndote: ya es hora de que regreses, mira, no hay esperanza, aquí lo que hay es desesperación. Pero hoy la tumba vacía nos está hablando a nosotros diciéndonos: no importa cuán oscuras parezcan sus circunstancias, no importa qué tantos sellos, como el sello romano que tenía aquella tumba, no importa qué tantos sellos parezcan tener nuestros problemas, es Dios quien puede mover la piedra. Es Dios quien nos está diciendo en esta mañana: la tumba vacía declara que la muerte no tiene la última palabra. La vida es la que venció. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Número 2, dígale ahí al que está a su lado: un encuentro transformador. Esa es la segunda verdad. En aquella ocasión, en esta escena, y como les dije hace un momento, la historia no termina con la tumba vacía. La pregunta que hacen los ángeles a las mujeres que quedaron aterradas, inclinaron su rostro en tierra, pero aquellos ángeles le preguntaron:
¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? La pregunta que yo le hago en esta mañana a cada uno de ustedes es: ¿por qué siguen buscando en otras cosas y no buscan en el que está vivo? ¿Por qué usted sigue buscando ahí, escarbando, como decimos nosotros? Usted sigue buscando aún en sus mismas fuerzas. Usted está ahí escarbando, buscando cómo soluciono esto, cómo salgo de esta situación. Pero aquellas mujeres en aquella mañana llegan a aquella tumba y tienen un encuentro transformador. Y la pregunta que transforma su manera de pensar, su manera hasta de creer es: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué tú sigues buscando en otros lugares? ¿Por qué tú sigues buscando en cosas que no tienen nada que ver? Yo conozco cristianos que todavía miran el horóscopo y lo ven como algo normal. Ah, no, es que es para ver cuál es el color favorito hoy. Yo conozco cristianos que creen en agüeros. Y le voy a decir uno, y espero no herir susceptibilidades. Y no sé si usted me vuelve a invitar a su casa, pero es que yo a veces llego a la casa y veo la Biblia abierta en el Salmo 91, la página más amarilla de toda la Biblia, como si con dejar la Biblia abierta ahí el enemigo no vea. Es más, le voy a decir algo tan cierto como esto: Mateo capítulo 4, Satanás tentó a Jesús con el Salmo 91 y Jesús le respondió con Deuteronomio 6. Y usted deja la Biblia ahí, yo me imagino el diablo entrando. Ay, qué lindo, vea, tienen el pasaje que yo utilicé para tentar a Jesús, y sigue. Es que esto no se trata de agüeros, se trata de un encuentro transformador. Se trata de que usted reconozca en su vida que el Jesús al que nosotros estamos sirviendo es todopoderoso y que Él está vivo. Y lo asombroso de todo esto, amados, es que Jesús no permaneció en la muerte. Jesús se le apareció a sus discípulos. Jesús se le apareció a María Magdalena. Jesús se le apareció a Pedro. Jesús se le apareció a los 12 o a los 11 juntos. E incluso si usted lee 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo va a decir que Él se le apareció a más de 500 que estaban reunidos. Ese es el encuentro que nosotros necesitamos. Y más de uno en este lugar necesita ese encuentro. Este no fue un encuentro de ilusiones, de alucinaciones, no fue un encuentro ahí de mentes afligidas, no. Estos fueron encuentros reales, encuentros palpables. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo de esos encuentros? Que fueron encuentros que transformaron la vida de las personas que se encontraron con Jesús. Todos ellos fueron transformados. Todo ese poco de cobardes que tenía Jesús al lado suyo, ahora sí se transformaron en hombres valientes. Jesús camina con ellos durante casi 50 días, caminando con ellos después de haber resucitado. Ya había estado con ellos 3 años, ahora viene, camina con ellos, pero antes de irse al cielo, les deja la promesa del Espíritu Santo. Y viene la transformación de esta gente. Ellos fueron los que se pararon a predicar. Ellos fueron los que realmente se convirtieron en testigos del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando tú tienes un encuentro real con el Señor, tú te conviertes en un testigo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero si tú no eres eso, yo tengo que decirte en esta mañana: te hace falta tener un encuentro con Jesús. Te hace falta que te salga en el camino. Te hace falta eso. Porque entonces la gente va a empezar a mirar en ti algo diferente. Mire, piensen en María Magdalena llorando allí junto a la tumba, hasta que escucha una voz que la llama por su nombre: María. Eso dice Juan capítulo 20. Y reconoce a Jesús. Y todo ese dolor en ese instante
se convierte en una alegría indescriptible. Piensen en los discípulos. Ellos se escondieron porque tenían miedo, pero Jesús se aparece en medio de ellos, les trae paz, los envía con su espíritu. Piensen en Tomás, el incrédulo, para los que han visto The Chosen. Piensen en Tomás, el incrédulo, que él dijo: hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta la mano, entonces yo no voy a creer. Y sabe algo, Jesús tiene tanto amor que permitió que él lo hiciera. Y yo le confieso algo, yo era de los que hace unos años siempre decía: ay, qué lindo uno haber vivido en la época de Jesús, qué lindo uno haberlo conocido, qué lindo haber estado en ese lugar. Pero cuando me puse a estudiar, a leer detenidamente lo que Jesús le dice a Tomás, porque Jesús en aquella ocasión le dice: más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Y yo dije: no, Señor, borre todo eso que le he dicho, yo quiero seguir acá, porque eres más bienaventurado, porque tú sin ver has creído. Amén. ¿Usted no le da alegría a eso? A mí sí. A mí me da una alegría inmensa. Usted es bienaventurado. El mismo Señor Jesús está diciendo: vea, usted no necesitó verme a mí en la cruz del Calvario. Usted no necesitó meter su dedo en mis heridas. Usted no necesitó meter la mano en la herida en el costado. Usted sin ver está creyendo y tú eres más bienaventurado. Aleluya. Eso para mí es de alegría. El miedo entonces se convierte ahora en valentía. La duda se convierte en una fe inquebrantable. La tristeza se convierte en ese gozo que de verdad es contagioso. Y ahí sí yo le valgo que usted cante que hay una nueva temporada. No importa lo que venga. Algunos dicen que el yugo es fácil, ligera es tu carga, pero cuando la tienen encima, empiezan: ay, Dios mío, Señor, líbranos. Padre nuestro que estás en los cielos. No, mire, su vida tiene que cambiar por completo. Ahora, estas personas que habían huido, que habían negado a Jesús, ahora vea, estaban hasta dispuestos a dar su vida por proclamar lo que habían visto en vivo. Ese mismo Pedro que negó a Jesús, después viene con valor y empieza después del Pentecostés a predicar. A él no le importaba si le pegaban, si lo apaleaban, si lo amenazaban, no le interesaba absolutamente nada de eso. Es más, para ellos era un privilegio dar su vida por Jesús. Para ellos se convirtió en un privilegio. Y la historia dice que la gran mayoría de los discípulos tuvieron muertes violentas, a excepción de Juan, que murió en la isla de Pasmos, envenenado por los gases que salían de la tierra. Pero de resto, todos tuvieron muertes violentas. Ni siquiera quisieron. Pedro dijo: no, es que yo ni siquiera merezco ser crucificado como fue crucificado Jesús. A mí, crucifíquenme al revés. Yo no sé cuántos de nosotros, porque es que hoy en día no tenemos persecución, ¿no? Pero yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su vida por Jesús. Porque cuando yo tengo un encuentro con el Señor, es un encuentro transformador. Hace unos años en el Perú existía una guerrilla que se llamaba Sendero Luminoso. Sendero Luminoso toma cautivos a unos misioneros en la selva peruana y les dijeron: los vamos a matar. Botaron una Biblia al piso y dijeron: pero los que pisen esta Biblia, los que pisoteen el Evangelio y nieguen a Jesús, esos van a permanecer con vida. Y la historia dice que la gran mayoría de los que estaban en esa tribu haciendo misiones se pararon sobre la Biblia, la pisotearon y negaron a Jesús. Solo una persona dijo: yo no voy a hacer eso.
Y si tengo que morir, dijo como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia. ¿Sabe qué hizo el grupo Sendero Luminoso? Asesinó a todos, menos a ese hombre que no quiso pararse en la Biblia. Dijeron, este sí es un verdadero cristiano. Yo no sé, cuando usted se siente presionado, si usted tiene esa intención de negar a Jesús, pero si usted ha tenido un encuentro personal con el Señor, entonces ese es un encuentro transformador y esa promesa sigue vigente. Él dijo, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y hoy, a través del Espíritu Santo, el Señor se hace presente en nuestras vidas. Él te va a consolar, Él te va a fortalecer, Él te va a guiar, Él te va a transformar. Pero necesitas un encuentro con Jesús. Necesitas un encuentro transformador como el que sucedió en aquella época. El encuentro con ese Jesús resucitado debe ser una realidad en la vida de cada creyente. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted ha tenido un encuentro personal con el Señor? ¿Usted se ha encontrado con Él? ¿Usted le ha dicho a Él, oiga, yo tengo la certeza de que tu presencia está en mi vida? Yo no sé si usted ha tenido ese encuentro con Él, pero si no lo ha tenido, yo quiero decirle, esta es la oportunidad de que lo hagas, de que tú le digas, Señor, yo necesito encontrarme contigo, y entonces tu vida será transformada. A Moisés le dijeron, tú no calificas. Estaba en el desierto, desterrado, cuidando las ovejas de su suegro, trabajando para otro. Pero un día vio la zarza ardiendo y tuvo un encuentro con Dios que transformó su vida. Jacob tuvo que salir huyendo de su casa, pero se encontró al Señor, peleó con un ángel y le dijo, yo no lo voy a soltar si usted no me bendice. Y ese encuentro transformó su vida. Usted y yo necesitamos un encuentro transformador con el Señor. Amén. Verdad número 3. Diga conmigo, tengo el futuro asegurado. Amén, ¿cierto? Eso dijo mi esposa cuando se casó conmigo, tengo el futuro asegurado. ¿Y sí? Y sí, ¿no? Eso dice mi suegra, ya mi hija tiene el futuro asegurado. Pero nosotros con el Señor tenemos un futuro asegurado. Si usted ve el versículo 11, bueno, desde el 10, María, Juana, María la madre de Santiago, fueron las que le contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero mire, ¿qué pensaron los hombres? Les pareció una tontería y no les creyeron. Pero Pedro sí se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. En Juan dice que fueron Juan y Pedro, los dos, y que Juan le ganó. Pero aquí en Lucas dice que fue solamente Pedro el que miró y vio los lienzos vacíos y se devolvió a su casa preguntándose qué era lo que había ocurrido. Insisto en algo, amados. La resurrección de Jesús no es solo un evento fascinante. De hecho, yo le decía a mi familia en estos días, la Semana Santa ya no es como antes. La Semana Santa, donde estábamos, uno veía gente hasta la tarde de la noche ahí tomando, fumando, drogándose. Yo me acuerdo que cuando yo era niño a uno le decían que uno no podía ni siquiera correr porque si usted pisaba duro estaba pisando el cuerpo de Jesús. Que usted no podía martillar porque si no usted estaba martillando los clavos de Jesús. Yo crecí en una iglesia donde toda la Semana Santa había culto. Aquí, si ustedes dieron cuenta, hoy me tocó acomodar las sillas para no vernos tan vacíos, porque las dejo tal como las dejamos siempre.
vamos a vernos unos cuatricos, porque todos lo llaman a uno, pastor, nos vamos de vacaciones. ¡Ay, qué rico! Eso me parece muy bien. Y no estoy en contra de las vacaciones, ¿no? Está bien. Pero mire que hace unos años, en Semana Santa, usted nunca pensaba en salir a vacaciones. ¿Qué era lo que uno pensaba en Semana Santa? Estar en la iglesia. Pero bueno, ya no los voy a regañar más. Yo lo que quiero hablarles es de que tenemos un futuro asegurado. Yo sé que la resurrección es como la piedra angular de la fe de nosotros, pero también quiero decirle, la resurrección es la fuente de esa esperanza eterna que tenemos usted y yo. Algunos no tienen, y retomo las palabras de esta hija de este cantante. Me gustó muchísimo lo que ella dijo. Nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Ella no estaba diciendo que no estaban tristes, que estaban toteados de la risa por la muerte de su papá y todos los que murieron en esa discoteca. Pero ella estaba diciendo, yo no lloro como lloran los que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. El solo hecho de reconocer que Jesús resucitó nos está diciendo, oye, tú tienes un futuro asegurado. Y el apóstol Pablo, bueno, voy a pedirle el favor a Robertico, que es mi escriba, no, él es mi lector, que me lea 1 Corintios 15, 17 y después el versículo 20. Primero 15, 17. 1 Corintios. Y colóquele muchísima atención. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Todavía son culpables de sus pecados. Si el Señor no hubiera resucitado, su fe, la mía, serían inútiles, no serviría para nada. Y el apóstol le está diciendo a la iglesia en Corinto, y ustedes aún estarían muertos en sus pecados. La resurrección, amados, la tumba vacía me está diciendo, hay alguien que ya pagó un precio por ti, hay alguien que pagó por tu vida, hay alguien que pagó por los errores tuyos, por los pecados tuyos, pero nosotros no los queremos recibir a él. Versículo 20, Robertico. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Amén. ¿Sabe algo? La resurrección de Jesús es la garantía de que yo también voy a resucitar. La resurrección de Jesús es la garantía de que usted va a resucitar. Usted va a resucitar, no se preocupe. Pero si usted tiene un encuentro con Jesús, si usted lo tiene a Él en el corazón, entonces así como Jesús venció la muerte, también nosotros la vamos a vencer. La muerte ya no tiene la última palabra sobre nosotros. Usted y yo tenemos la promesa de la vida eterna con Dios. ¿Y sabe qué dice la vida eterna con Dios? Es una vida sin dolor, es una vida sin sufrimiento, es una vida sin lágrimas. Claro, los de la teología de la prosperidad, que les pido oración, ya llevo mi tesis adelantada, pero los de la teología de la prosperidad te prometen eso ahorita, y eso lo único que ha hecho es daño. Pero hoy quiero decirle algo, cuando llegamos a la eternidad, por eso yo les he dicho a ustedes, la vida eterna no empieza cuando usted se muere. La vida eterna empieza cuando usted realmente tiene un encuentro con Jesús. Y entonces tú vas a llegar a ese lugar, allá no habrá enfermedad, allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor, allá usted no va a llorar por nada, ni siquiera porque el Bucaramanga sea campeón. Sí, no, me hizo llorar el relato de mi amigo Jotas Mantilla que en ese triunfo ante el Racing. Pero yo dije, pero cuando estemos allá en la eternidad, hermano, allá no va a existir el Atlético Bucaramanga. No sé si me dejen llevar la camiseta amarilla.
Pero allá no vamos a llorar por nada. Y ahí sí estoy de acuerdo con el negrito del TikTok. Si a usted le preguntaran, oiga, ¿usted se quiere devolver? El negrito va a decir, ¿y a qué? ¿Y a son de qué? ¿Y para qué vuelvo yo por allá? Y yo se los he dicho a ustedes hasta la saciedad, yo soy escéptico en eso. Cuando alguien dice es que yo fui al cielo y volví, yo le digo, hermano, ahí me dan el chance de entrar al cielo y olvídense, no me vuelven a ver aquí. Yo me quedo. Y allá van a decir, no, allá está su suegra, pobrecita, y ahora ¿quién la va a nombrar los domingos en la prédica? Que la nombre el otro pastor. Pero yo no me devuelvo. ¿Sabe? Cuando yo recuerdo de la tumba vacía, eso me está diciendo, oye, tú tienes esperanza, la esperanza de que algún día iré a morar con Él. Amén. Su resurrección es la garantía de mi propia resurrección. El vencimiento, la victoria sobre la muerte me está diciendo, tú también la vas a vencer. La victoria sobre la muerte te está diciendo, la muerte no tiene la última palabra sobre tu vida. Y claro, lloramos a nuestros familiares, nos da tristeza porque hay un vacío, nos compunge el corazón, nos lo arruga porque nosotros queremos verlos. Pero ¿sabe algo? Y les voy a abrir mi corazón, pero yo a veces cuando hago los funerales yo digo, ay Señor, se nos adelantaron, vean, se van a disfrutar y nosotros todavía nos toca seguir aquí aguantando. Y por eso yo siempre digo en los funerales, vamos a orar no por el muerto, vamos a orar por nosotros que todavía nos toca aquí seguir y cuidando la salvación para no perdernos lo que ellos ya ganaron. Recuerden, la muerte es una ganancia. La muerte no es una pérdida. Usted tiene la promesa de la vida eterna con Dios. Apocalipsis 21:4, Robertico. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Amén. Esa es la esperanza que el Señor nos promete. Cuando yo veo la tumba vacía, me acuerdo de esas palabras del escritor de Apocalipsis. Y esta esperanza no es una ilusión pasajera, no. Es una esperanza que está anclada a una realidad que es la resurrección de Jesús. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él venció a la muerte, nosotros también venceremos a la muerte. Porque Él triunfó sobre la muerte, nosotros también vamos a participar de esa victoria. Esa esperanza es la que nos da fuerzas para enfrentar las pruebas de la vida. Esa esperanza es la que tiene que llenarnos de consuelo en medio del dolor. Esa esperanza es la que tiene que darnos esa perspectiva eterna que trasciende las dificultades del presente. Usted no se puede quedar ahí ahogado en las dificultades del presente. No, usted tiene una esperanza más allá. Levante sus ojos y mire más allá. Y tenemos una esperanza. Algún día vamos a estar en la eternidad con el Señor. Y si creemos que la vida tiene un significado más allá de la tumba, entonces las acciones de nosotros en esta vida van a importar. Van a tener más peso, vamos a hacer o vamos a tener mejores decisiones. Te va a ayudar a ser un mejor hijo de Dios, te va a ayudar a ser un mejor cristiano, porque tú sabes lo que te está esperando. Pero si no tienes eso, quiere decir que no has tenido el encuentro con el Señor. Quiere decir que la tumba vacía para ti no significa absolutamente nada. Y terminemos. ¿Por qué no vuelve usted a la imagen inicial? Realmente esa tumba parecía el final. Lo que el enemigo no sabía es que no era el final, era el principio de una nueva historia. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Desde aquella tumba vacía hasta nuestros corazones, el mensaje está resonando. Él está vivo.
Él dio su vida por nosotros. Esto no es un recuerdo lejano de un hombre bueno que murió en alguna ocasión, no. Es la realidad presente de un Salvador victorioso que reina y que vive para siempre. La tumba vacía te está diciendo que alguien ya venció al pecado. La tumba vacía te está diciendo que ese alguien es Jesús y que Él venció al pecado, venció a la maldición, venció a la enfermedad, venció aún a la misma muerte. Y que cuando nos encontramos con Él, eso nos trae transformación, eso trae vida eterna para ti y para mí. No sé si puedes ponerte sobre tus pies en esta mañana. Las preguntas con las que quiero terminar son las siguientes. ¿Vas a seguir viviendo como si Jesús todavía estuviera en la tumba? ¿O vas a vivir creyendo firmemente que Él ya resucitó? ¿Vas a dejar pasar la oportunidad o vas a abrazar el poder de su vida en ti? Mi oración todos estos días ha sido que este mensaje no quede solo en palabras. Que usted entienda que hay una certeza en esa resurrección. Y oro que esa resurrección de Jesús nos impulse a vivir con valentía. Que la resurrección de Jesús nos impulse a vivir con amor. Que nos impulse a vivir con una esperanza inquebrantable que solamente Él puede dar. Él está vivo y nuestro futuro está asegurado. Él está vivo y nuestra vida tiene un propósito eterno. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero el Señor te ha traído en esta mañana solo para decirte eso. Tu vida tiene propósito eterno. Tu vida está en las manos del Señor.